Muy buenas noches con todos. De parte de quienes conformamos la Fundación Crea tu Espacio, nos hemos reunido desde varios sectores sociales y de diferentes puntos cardinales del mundo para poder contar y determinar acciones sociales que vayan en el apoyo y acompañamiento de las personas en situación de movilidad. Conociendo la situación crítica de las poblaciones en movilidad humana, en el alcance de sus derechos primordiales, como son vivienda, educación, empleo, acceso a medicamentos, procesos de regularización, alimentos, generación de emprendimientos y estabilidad empresarial, salud y seguro social en cada uno de los territorios. Frente a la pandemia mundial, que se ha vuelto más compleja esta situación, vulnerando y generando riesgo para esta población. La intención del foro y de los próximos que realizaremos es compartir y acciones sociales que nos permitan a lo largo de todo este tiempo brindar una reflexión partiendo de la realidad y generar un apoyo a este colectivo. Para ello, doy la bienvenida a nuestros exquisitos amigos. Sabemos de toda su trayectoria. Está entre nosotros Vladimir Pascuel, es migrante ecuatoriano en España y presidente de la Asociación Rumiñahui. Esperanza Hobbs, activista y derechos de las personas en movilidad humana. Vladimir Quito, que es parte de la organización Juventud Ecuatoriana en Estados Unidos, con su centro es New Jersey. Y también está Edgar Galeano, migrante en Italia por más de 24 años y fundador de la Alianza Migratoria Internacional IMA, capítulo Ecuador. Iniciar con nuestros panelistas, deseo brindar un extenso saludo a todas las personas que se están conectando y que están conectadas a través de Facebook. Bien, en estos momentos vamos a explicar a nuestros invitados cómo vamos a desarrollar este conversatorio. De la misma forma, invitamos a todos desde sus casas, oficinas o espacios de recreación para que a través del chat de la Fundación Crea tu Espacio puedan acompañarnos y generar sus consultas o preguntas sobre el tema que vamos a abordar. A nuestros panelistas les informamos que cada uno cuenta con 10 minutos de exposición. Una vez concluidas las exposiciones, se llevarán a cabo las rondas de preguntas con un intervalo, con 3 minutos para cada uno. Aclaramos que las preguntas deberán ser bien formuladas y podrán realizarlas de las intervenciones de nuestros panelistas. Es decir, la pregunta hacia qué panelista está dirigida y que sea concreta la pregunta. Se recogerán las preguntas y se expondrán al final de las intervenciones. Iniciamos con la pregunta general. ¿Cómo afrontar esta crisis? Ideas y acompañamientos para trabajar con las poblaciones en movilidad humana. Para ello, damos paso a nuestro primer panelista, que es nuestro compañero y amigo Vladimir. Bueno, primeramente un saludo grande
a todos los amigos que nos están viendo, pues a los compañeros panelistas, a nuestros amigos de Crea tu Espacio. ¿Cómo afrontar esta realidad? Eh, Primeramente, creo que hay un tema vital, cumpliendo las normas, los dictámenes que están diciendo las autoridades competentes, que son quienes conocen la realidad de esta enfermedad del COVID-19. Y eso es lo que desde Rumiñahui, desde la Asociación Rumiñahui, que es una asociación que tiene 23 años de vida ya aquí en España y que tiene un gran recorrido de reconocimiento, pues es lo primero que hemos hecho, que nuestra gente cumpla las normas sanitarias y de reclusión, de aislamiento que han dicho las autoridades sanitarias. Luego, decirles que desde Rumiñahui también hemos llevado el famoso teletrabajo. Somos alrededor de 25, 20, casi 30 trabajadores y trabajadoras en diferentes territorios. Nuestra asociación tiene su centro en Madrid y trabajamos en Murcia, Valencia, Corcón, Fuenlabrada y también en Leganés. Y entonces, desde ahí, ¿qué hemos hecho? Todos nuestros trabajadores, nuestras áreas, por ejemplo, el área de empleo, está recogiendo las ofertas, por ejemplo, que es lo que está pasando en el campo. En el campo de Murcia actualmente hay una demanda enorme porque la fruta, los cítricos se están perdiendo porque no hay quien coseche. Y luego de ahí ha venido la demanda también esa de la regularización que estamos pidiendo muchas organizaciones, cientos de organizaciones aquí. Entonces pedimos primeramente desde esa perspectiva que se permita a los compañeros y compañeras, pues, primeramente facilitar para ir a trabajar, puesto que muchas de las veces, por ejemplo, dada la normativa de traslado, en los autobuses no pueden ir más que el 30% de ocupación. Entonces, por ejemplo, eso, muchos de los compañeros migrantes, algunos no tienen transporte. Entonces, estamos exigiendo a la CTT, a las empresas de contratación, las que intermedian, y también al empresario, pues, que facilite todos los medios. Y luego, pues, también está resultando en el área de empleo una situación durísima y brutal, puesto que ha habido un montón enorme de despidos. Y luego, y también de los famosos ERTES. Los ERTES es como invernar el empleo, es decir, no te despiden, pero estás sin un salario ahí a la espera de que cuando haya nuevamente la actividad económica se reactive, pues nuevamente el empresario te pueda contratar. Pero al mismo tiempo, pues sí es doloroso porque la gente no tiene que comer. Entonces, desde allí también estamos aquí organizando a compañeros, pues para que puedan tener sus alimentos. Por ejemplo, en Valencia, pues justamente con el Servicio Jesuita y otras organizaciones, pues estamos yendo a dejar a los compañeros y a las compañeras, pues bolsas de alimentos, fundas de alimentos de primera necesidad para que tengan que comer. Otra situación vital que nosotros estamos viendo es que la gente, aquí creíamos que todo el mundo tenía fácil acceso a las redes sociales y no ha sido tan así. O sea, tienen unos teléfonos, algunos de buena calidad y otros no de buena calidad, que no están facilitando la conectividad, y también porque estamos haciendo a nivel de formación, de acompañamiento psicológico a los niños y niñas, también ayudándoles a hacer las tareas, acompañándolos un poco, haciendo todo ese trabajo. Y vemos que mucha de la gente pues tenía su teléfono, pero contrataba el internet, a lo mejor compraba megas para tener por horas, pero luego se le termina. Y eso también vemos que hay una pobreza digital, ¿no? Y vemos necesario, pues ahí estamos sacando elementos para presentar nuevos proyectos. Y luego, por ejemplo, también en el aspecto de género, estamos trabajando allí con talleres de empoderamiento de las compañeras mujeres, también el acompañamiento de estas personas, primeramente, por ejemplo, por su soledad algunas, ¿no? Y otras, por ejemplo, también estamos en la situación poco de detectar ese maltrato que se está dando, porque la convivencia en la familia a veces está siendo tensa, y ubiquémonos que hay compañeras y familias que alquilan una habitación. Y entonces eso también está generando una serie de conflictos, de situaciones, y por ello desde Rumiñahui también estamos haciendo ese acompañamiento con las trabajadoras sociales, los educadores.
las educadoras, las abogadas, etcétera. Y también, por ejemplo, estamos hoy mismo, justamente el 13 del mes de marzo, teníamos los premios Mujer Migrante y nos hemos quedado pues sin poder realizar los premios. Entonces se inscribieron alrededor de casi 50 mujeres de toda España, pues candidatizadas a los premios Mujer Migrante, al premio, por ejemplo, a la mejor emprendedora, el premio a la compañera lideresa política, a la compañera lideresa de asociaciones, a la mejor emprendimiento como mujer. Luego ¿qué? Se elige de emprendimiento, a la lideresa en movimiento asociativo y un premio especial a una compañera del servicio doméstico. Pero no porque queremos premiar el servicio doméstico, sino como protesta porque en pleno siglo XXI no puede haber mujeres internas en donde salen un día y una tarde. Entonces, por ejemplo, con ellas hemos hecho charlas, encuentros, pues, y salen ideas buenísimas de seguir trabajando. Por ejemplo, se les va a dar un curso de formación en género y eso está resultando interesante. Entonces, ya tenemos el área de empleo, el área de género, el área educativa y también tenemos el área de convivencia. Entonces, en donde estamos trabajando allí, sí, con jóvenes, pues un poco también el apoyo escolar, pero al mismo tiempo, pues la dinamización barrial, que es fundamental, ¿no? Porque aquí es vital que se refuerce las relaciones entre las diferentes personas, tanto autóctonos como inmigrantes, para trabajar todo eso que se denomina, pues, los famosos bulos, ¿no? ¿Qué son los bulos? Estas situaciones que a los migrantes se inventan. Por ejemplo, los migrantes están consumiendo la mayoría de la sanidad pública. Pues no, no es así. O se están consumiendo los servicios sociales. Pues no, eso entonces desmontamos a través de estas campañas y hoy mismo, pues, la extrema derecha se está aprovechando y está sacando también una serie de información falsa, ¿no? El otro día escuchábamos a uno de los políticos decir, pues bueno, el gobierno les está dando los mejores hoteles para que vayan a pasar los migrantes ahí a recuperarse, ¿no? Si el Estado saca estas situaciones de estos hoteles hospitales, pues para la recuperación de cualquier persona que ha estado contagiada. Entonces, todo eso también estamos trabajando a través de toda esta línea de trabajo con los jóvenes, ¿no? Y luego sí, ya digo, para finalizar, decirle que como Rumiñahui y preocupados por la situación que se está viviendo en Ecuador, estamos con una campaña de recolectar fondos para hacer la entrega de alimentos en Ecuador. Pues nos ha ido bastante bien inicialmente, sabiendo que la gente en general es muy desconfiada a depositar dinero, pero bueno, hemos empezado con una campaña cercana de nuestros amigos y amigas y creo que ya tenemos un primer fondo, el cual lo vamos a ingresar el día viernes. Vamos a enviarlo a Ecuador. Allí tenemos una fundación de contraparte, la Fundación Vista para Todos, que va a poner otra contraparte. Si enviamos 2.500, ellos ponen 2.500 y con 5.000 compraremos $5.000, compraremos las fundas para entregarlas pues en los lugares en donde no está llegando la ayuda en Ecuador, donde vemos que las personas, las familias pues que viven en el día a día puedan tener que comer, puedan tener que alimentarse. Como ven, pues la Asociación Rumiñahui ha desplegado una serie de actividades, de acciones para acompañar a las personas, a las familias, para solventar esta situación que ha venido muy difícil y que sí nos preocupa. Luego también un tema preocupante es el después. ¿Qué va a pasar? Y también, pues, nosotros como asociación que formamos parte del Foro Estatal de las Migraciones de aquí de España, que es el órgano consultivo que tiene el gobierno español, pues estamos pidiendo que se haga un pleno para exponer la situación de los migrantes en general que están viviendo y también sugerir políticas, pues. Más o menos eso sería a breves rasgos lo que la Asociación Rumiñahui aquí en España, pues sí, en Ecuador está haciendo. Luego, obviamente, todo el trabajo articulado con otras organizaciones de Europa y también de los Estados Unidos. Pues sí, creo que luego, pues las preguntas, lo que venga. Muchas gracias. Le damos las gracias a Vladimir Pascuel, que es coordinador de la Asociación Rumiñahui en España. A continuación, le damos la bienvenida
a Vladimir Quito, que es miembro de la Organización de Juventudes Ecuatorianas en New Jersey. Muy buenas tardes, Vladimir Quito. Buenas tardes con cada uno de ustedes, con los panelistas de distintos países. Un saludo cordial a la gente que se está conectando y nos está viendo a través de estos medios. La importancia de utilizar estos mecanismos digitales ahora para comunicarnos y sobre todo compartir esas experiencias y mantenernos informados de las acciones que están tomando las organizaciones sociales y sobre todo nuestra comunidad migrante en el exterior. Para mí es un gusto participar de este foro y compartirles algunas experiencias que hemos vivido en el transcurso de esta crisis de COVID-19 acá en los Estados Unidos. Soy un migrante más, viví 11 años aquí en los Estados Unidos, retorné al Ecuador y nuevamente estoy aquí como migrante en el estado de New Jersey. Y la realidad de nosotros como migrantes acá en el exterior es bastante compleja. Uno, por el aspecto de que en su gran mayoría las personas que hemos migrado hacia los Estados Unidos, y me pongo en ese listado porque en el inicio es bastante difícil cuando la persona entra al país de manera irregular. Primero porque no tiene el acceso a un seguro de salud, por ejemplo. No tiene un acceso al seguro de salud y el costo de salud en este país sobre todo es bastante elevado. Entonces nosotros, usualmente, ¿qué sucede con nuestra comunidad, nosotros como ecuatorianos? Que nos aguantamos hasta el último momento. Es decir, que si no estamos sangrando, si no estamos nos sentimos bastante mal, acudimos a un médico por los altos costos y por no tener un seguro de salud que nos permita al primer dolor que tengamos o al primer síntoma acudir a un hospital. Y eso hemos palpado en estos momentos, se ha visto esa necesidad de que se creen nuevas normativas, nuevas políticas que puedan beneficiar o sobre todo dar la oportunidad de que haya compatriotas que puedan tener un seguro de salud y que puedan beneficiarse del mismo. Ya en la actualidad vemos que muchos compatriotas han fallecido. Otra de las problemáticas que tenemos es de que venimos y muchos de ellos vienen solos. Vemos personas que viven en apartamentos compartiendo con otras personas, hay otras personas que viven en el sótano, viven solos y no hay nadie que le pueda dar un seguimiento, por ejemplo. Entonces, esa es una problemática grande que también tenemos porque vivimos solos, fallecen y no hay nadie quien se preocupe de esta persona. Entonces, la acción que han tomado varias organizaciones sociales es importante en la actualidad aquí, sobre todo les hablo del área triestatal. Entiendo que en varios estados también están tomando iniciativas propias, pero la importancia en la unidad que ha habido, la importancia en coordinar los líderes de las organizaciones sociales, en activarse para que puedan proveer de ayuda necesaria. Uno, el tema de información. Información hay por todo lado, pero la información oficial es la más importante y sobre todo la información en español. Es algo que también es otro obstáculo que nosotros tenemos, nuestros compatriotas tienden a tener hasta inclusive un poco de miedo. Uno como persona migrante que yo no hablo muy bien el inglés, tengo miedo de acudir al hospital por ese lado. El otro miedo que tengo es el tema migratorio. Si no tengo documentos, tengo miedo de que cuando acuda al hospital, obviamente van a tomar mis datos y probablemente después tenga un proceso de deportación. Ese es otro miedo que tenemos. E inclusive se vuelve una problemática este miedo porque las personas dan nombres de otras personas, no dan su nombre verdadero y cuando fallecen es un proceso de búsqueda de información para el reconocimiento del cadáver que se vuelve un poco hasta más complicado. Entonces las organizaciones sociales, sobre todo en el área estatal, varias de ellas han conformado brigadas de voluntarios, brigadas en las que están recolectando donaciones de alimentos no perecibles que puedan brindar a las personas que tienen COVID-19, mujeres que están embarazadas, personas de la tercera edad, y que puedan favorecerles, que puedan ayudarles, sobre todo con algún tipo de alimentación y también con información a qué centros ellos pueden acudir para hacerse un examen de COVID-19. Sabemos que la situación actual, sobre todo aquí, es bastante crítica. Nosotros en el momento actual somos el epicentro prácticamente de esta pandemia y esto nos vuelve más vulnerables. Los últimos resultados han demostrado que los latinos estamos dentro del grupo que ha sido mayormente afectado. Y esto se debe justamente por eso, en parte porque no tenemos un acceso fácil al tema de salud y que eso nos complica bastante en estos momentos en que nos toma
nos toma este problema de la pandemia y cómo lo resolvemos. Entonces, es la importancia de las organizaciones sociales en este sentido. En Juventud Ecuatoriana, en el chapter de New Jersey, ha tomado también la iniciativa de recolectar alimentos para poder ir a entregar a las familias que más lo necesitan. Sabemos que muchas personas han perdido su trabajo en estos momentos y esto inclusive afecta al tema de remesas en el país. El que me afecte a mí, que yo soy constructor, el que trabajo en la construcción, va a afectar a los 5 miembros de mi familia también en el Ecuador. Entonces es una cadena que se va armando y esto es algo crítico porque después de que pasemos y que mejoren las condiciones, también tendremos que plantear propuestas que ayuden también a que la comunidad nuevamente pueda volver a encontrar fuentes de empleo. En las entregas de los kits alimenticios que tuvimos este fin de semana, pudimos palpar la necesidad inclusive de la gente en que hay personas que están inclusive pensando ya en retornar a su país. Es decir, tanta es la crisis, tanta es la necesidad en estos momentos que ya hay personas que inclusive están pensando retornar al Ecuador por esta situación. Hay otras personas, tenemos varios compatriotas que tienen empresas de construcción, restaurantes también, y es lamentable, es triste porque no saben qué es lo que va a pasar, cómo van a reabrir estos negocios, cómo van a tomar nuevamente estas iniciativas y si el gobierno va a podernos apoyar. Hay iniciativas, por ejemplo, el estado de California está ya trabajando en un fondo para las personas indocumentadas. Hubo esta ayuda federal del gobierno de los Estados Unidos para todas las personas, obviamente, con documentos que pudieron tener en su cheque, en su casa, en sus cuentas de ayuda para que puedan combatir un poco esta situación. Más sin embargo, las personas sin documentos se quedaron de lado. Y esto agrava la situación porque si nos damos cuenta en los momentos actuales y en lo que yo pude palpar en la entrega de alimentos, es de que hemos contribuido bastante. Las personas, las autoridades locales, los alcaldes, concejales, cuando nosotros nos comunicamos con ellos, ellos inmediatamente han puesto todo su contingente para podernos ayudar en la coordinación de entrega de alimentos o entrega de las necesidades que nuestra comunidad puede tener. ¿Y por qué? Porque ellos se dan cuenta de que la comunidad latina en general, en este caso la comunidad ecuatoriana, son gente trabajadora, son gente que aporta, son gente que se ha portado bien y que inclusive cuando ustedes van por estas ciudades donde hay mayor concentración de comunidad ecuatoriana, las casas son hermosas, las casas son bien mantenidas y es porque nuestra comunidad ha levantado el aspecto inclusive de la ciudad. Entonces, es importante también reconocer que el trabajo no solamente de las organizaciones sociales, sino también el trabajo en conjunto con las autoridades locales. ¿Y por qué digo con las autoridades locales? Porque cuando las asociaciones, las cámaras de comercio, las organizaciones organizan tal vez algún desfile, una gala, siempre las autoridades van a estar ahí presentes. Y esta conexión nos ayuda para que solamente con una llamada podamos concretar alguna coordinación de entrega de alimentos o alguna ayuda que una persona pueda tener. Entonces, en ese sentido, comentarles que se han tomado esas acciones. Otra acción importante también ha sido el comunicarnos con las personas que están solas. Siempre yo les invito en todas las reuniones que tenemos desde que cojan su teléfono, llamen 5 a 10 personas que conozcan, pregúntenles cómo se encuentran, pregúntenles su estado de salud. A veces una llamada, aunque no me lo crean, pero le puede hacer sentir bien a una persona que está sola en estos momentos, sobre todo, en estos momentos de depresión, de pensar de que no voy a trabajar, no sé qué va a pasar el próximo mes. Es importante una llamada de aliento, una llamada de acompañamiento de nuestra comunidad y eso es lo que se está trabajando también. Se les llama, se les dice que va a haber el acompañamiento. Lamentablemente tenemos personas que están falleciendo en estos momentos. Igual a la familia tratar de hacerle algún tipo de acompañamiento, de llamada. Importante también esa iniciativa de varios líderes en crear campañas de recaudación de fondos en línea para casos específicos de personas que están solos, que están totalmente solos y también son de escasos recursos. Entonces, ha sido una activación importante. Creo que la unidad de las organizaciones sociales ha llevado a que poco a poco se vayan uniendo, puedan entregar alimentos también a las otras personas que más lo necesitan, ¿no? Hay que reconocer ese trabajo y sobre todo también, como les digo, la lucha va a continuar. Entiendo que después de que vayamos pasando esta situación, habrá también momentos en los que tengamos que proponer nuevas cosas. Se vienen elecciones, inclusive en los Estados Unidos. Algo que en estos momentos es bastante problemático, ¿no? Porque ustedes saben que
siempre utilizan estos momentos justamente para ver hacia dónde jala el timón, de cuál partido jala el timón. Entonces, siempre es importante analizar, reconocer el trabajo y sobre todo irnos apoyando como comunidad, más allá de los intereses políticos o ideológicos. En estos momentos lo que nos debe unir y nos ha unido, y como les digo, en las organizaciones acá en el área estatal, es justamente el trabajar con la comunidad, el de ayudarnos entre hermanos, el de apoyarnos entre nosotros. Así que eso les puedo comentar con respecto a las acciones que se han tomado y que he visto de cerca de organizaciones sociales, de la Virgen del Cisne, de la Virgen del Quinche y de varias organizaciones. Entonces, eso les puedo compartir desde acá, del área triestatal en Estados Unidos, y muchas gracias. Parece que Franklin se desconectó. No sé si sigue Esperanza o Edgar para que sigamos y no se corte. Muchas gracias, Vladimir. Vamos a dar paso en estos momentos a Esperanza Hobbs desde Bogotá, quien también nos va a compartir qué es lo que se viene realizando en esos espacios. Te escuchamos, Espe. Bien, como ustedes me conocen, algunos de ustedes bastante, Vladimir, un abrazo, un beso desde acá, nos queremos mucho. Yo ya soy retornada, estoy en Bogotá nuevamente, en Colombia, pero sigo trabajando en la línea. Y Un saludo grande. bueno, yo estuve en Ecuador 11 años y la última fase de mi vida en Ecuador estuve trabajando por población refugiada. También trabajé por población retornada y todo alrededor de los derechos humanos, pero centrada básicamente en niños, niñas y adolescentes. Y mi análisis y las acciones quiero centrarlas nuevamente en eso que es mi foco de atención, porque suelen ser los invisibles. O sea, frente a estas situaciones, como los que fallecen son los adultos, como los que pierden el trabajo son los adultos, como los que tienen problemas son los adultos, los niños no necesitan de hospital porque casi no se enferman, etcétera, etcétera, no los tenemos en cuenta. Pero hay una situación muy seria en 3 líneas fundamentales. Primera, recreación y educación. ¿Qué pasa con la recreación? Los niños no pueden salir. Si no pueden salir, su recreación está, digamos, en confinamiento, y si viven en habitaciones como las que tú narras, Vladimir, en Nueva Jersey, también aquí lo hay, poblaciones indígenas otavaleñas que viven en una sola habitación, porque acuérdense que los otavaleños aquí en Colombia son trabajadores informales del día a día, de objetos que además no son de absoluta necesidad. Por lo tanto, no están pudiendo trabajar los padres, no están, las madres, muchas de ellas trabajan en oficios de procesos de la trabajadora del hogar. Tampoco están pudiendo ir a trabajar en el hogar. Entonces, padre y madre sin ningún tipo de ingreso. Viviendo en una habitación con pequeños de 4, 6 y 9 años. Digamos. ¿Cómo recreas tú en una habitación que no puedes salir ni siquiera al patio porque no estás en una casa? Es una habitación de digamos, en un espacio de inquilinato, que es en lo que vive el día a día muchos ecuatorianos de la población otavaleña, digamos, de la economía informal. Entonces, los niños, la posibilidad de recreación es mínima. Los padres no estaban preparados para hacer recreación al interior de una habitación y mirar por la ventana y luego volver al interior de la habitación. La educación se está, digamos, gestionando de manera muy interesante desde los colegios distritales, escuelas y demás, a través justamente del Internet. Pero estas familias no tienen acceso al Internet en esas habitaciones. ¿Qué tipo de ayuda pueden utilizar? Sus celulares y sus planes de datos. Pero los padres no van a priorizar sus planes de datos, que tienen un alto costo, para que los niños asistan a la escolaridad virtual. Y además hay muchas plataformas de escolaridad virtual que, según el tipo de celular que posean los padres,
ellos no pueden tener acceso a bajar información o a subir la tarea o el ejercicio que han hecho. ¿Esto qué está implicando? Que los niños están quedando atrasados en su proceso escolar, pero además psicológicamente se están volviendo más taciturnos, más, digamos, ensimismados, porque no tienen ni posibilidad de recreación, ni posibilidad de socialización en un sitio escolar, ni además de un conocimiento que pueda seguir avanzando desde la escolaridad. Bien, primera situación a mostrar. Segunda situación, los niños, niñas y adolescentes de población venezolana sin compañía, que están tratando de retornar a su país y que están pasando de Chile a Perú, de Perú a Ecuador, de Ecuador a Colombia e intentan llegar a Venezuela. Y están afectando muchos pasos de frontera porque ellos no están pasando por las fronteras oficiales, porque las fronteras oficiales están cerradas. Están pasando de manera irregular. Y ese es un alto riesgo para las niñas, los niños y los adolescentes. En Ipiales tenemos en este momento en el bienestar familiar un número considerable de niños y niñas venezolanos abandonados, sin compañía, que están en este momento en protección del bienestar familiar, pero que no hay posibilidad de contactarse con sus familias. Ellos las dejaron de ver en algún momento y no se sabe si a quien dejaron de ver era a sus familias o a la persona que las estaba trasladando de un país a otro, con todas las implicaciones que refiere a posible trata de personas, ya sea para algún tipo de actividad en explotación, por supuesto. Ese es el segundo núcleo de niños y niñas que son invisibles y que están en un alto riesgo para ser explotados de cualquier manera. Y son de población venezolana fundamentalmente. Y el tercer grupo son los adolescentes venezolanos, ecuatorianos, colombianos retornados, migrantes internos que estaban en trabajo informal. Al estar en trabajo informal, no los cubre nada. No los cubre la seguridad social, no los cubre la salud, como estaban trabajando, no estudian, porque además hace tiempo que se desescolarizaron. ¿Qué hacen? O sea, si no pueden salir, la policía los persigue. Entonces, suelen estar rondando alrededor de los supermercados, las tiendas de abarrotes, escondiéndose para, en el momento que desaparecen las autoridades, ellos llegan y piden algo. El nivel de riesgo frente al coronavirus es muy alto, porque no están protegidos, ningún tipo de protección, y se contactan con el primero que les pueda dar o dinero o comida o algo para llevar a sus casas. Entonces, estamos ante unas situaciones bien complejas. ¿Cuáles son las acciones que se están realizando en este momento, después de que nos hemos dado cuenta de esta realidad? Uno, estamos trabajando con voluntarios de la salud, especialmente la salud mental, que de alguna manera en su formación profesional han tenido, digamos, acceso al conocimiento de la pedagogía, porque son psicólogos, psicoterapeutas que están haciendo un trabajo al interior de los hogares. Ellos sí pueden desplazarse, entonces van a las localidades o a las zonas donde hay más comunidades en habitaciones de día. Muchos de ellos han sido también expulsados de las habitaciones y han tenido que llegar a los hogares de paso o de protección del municipio o del distrito, pero ya hay una sobrepoblación. Entonces, allí, estas personas hacen un trabajo de enseñarles a las madres cómo recrear a los niños con los mínimos recursos en espacios cerrados, tratando de normalizar una situación que de por sí no lo es. Y dándole herramientas para poder acompañar al hijo con base en textos que ellas llevan a lo que podrían estar dando en las escuelas. Esto en coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de los diferentes municipios. Ahora, frente a los adolescentes, no se está haciendo nada. Ellos, o sea, pasada esta situación, van a seguir en la informalidad
y muy probablemente pueden enfermar, pero lo que es más grave es enfermar a los que conviven con ellos, porque tal vez ellos no tengan el virus, pero sí lo van a transmitir fácilmente. Son domiciliarios, llevan dinero para un lado, o sea, ellos tienen que ganarse la vida como sea, y ellos pueden salir porque son menores, o sea, son adolescentes que son más de 16 años, pero menores de 20. Esa es la franja. Entonces, no hay ningún plan en este momento, no hay un proyecto en este momento, no hay ninguna atención en este momento. Y para los niños, niñas y adolescentes sin compañía, sí, el bienestar familiar y la policía de infancia y adolescencia están trabajando fuertemente en los pasos de frontera y con los hogares de acogida de las ciudades a donde van llegando. ¿Qué logramos? Además, que empresarios que tienen digamos, por ahora un buen ingreso, que sus empresas están estables, que están manteniendo a sus empleados y demás, apoyen en el transporte de estas poblaciones venezolanas con sus niños, sus bebés, sus niñas y sus adolescentes de ciudad en ciudad. Por ejemplo, llegan, atraviesan el Rumichaca y que lleguen a Ipiales. De Ipiales un bus que los pueda llevar hasta Cali, de Cali hasta Bogotá y de Bogotá hasta Cúcuta. Y los costos los están cubriendo las empresas de transportes que han querido donar ese trabajo, los empresarios, Mario Hernández, o sea, grandes empresarios del país, están aportando a ello. Pero cuando la población llega de nuevo a su país, no está teniendo respuesta en su país. O sea, están siendo retornados con muchísimas dificultades. Aquí en el distrito hay un programa en este momento para familias migrantes que trabajan informalmente, les están dando mercados, les están apoyando con hogares de paso, pero esto va a prescribir en un tiempo, o sea, más de un mes no pueden tener un hogar de paso con mantenimiento de muchas familias por exceso de población, no tanto por los costos, sino por los riesgos del hacinamiento que empieza a tenerse en los hogares de paso, porque cada vez llega más población, fundamentalmente de origen venezolano. Para la población ecuatoriana, específicamente otavaleña, también los empresarios están organizándose para apoyarles, pero fundamentalmente es con mercados, con pagar una pieza, apoyarles. Hay decretos municipales para que no les cobren durante todo este tiempo el arriendo, pero ahí la situación es que se cumpla. Entonces estamos trabajando con un colectivo de abogados para que acompañen esta situación y se cumpla, porque el decreto ya está. Estas personas no tendrían por qué pagar arriendo, ya sea de habitación o de un pequeño apartamento, porque son migrantes y no tienen ningún tipo de estabilidad económica, pero los dueños de los inquilinatos, de los hoteles día, de este tipo de viviendas, que se puede llamar así, dicen que no están dispuestos a perder el dinero. Entonces está en todo el proceso de negociación. El decreto está, pero llevar a la cárcel a estas personas, arrendadores, perdón, es muy difícil porque las cárceles también tienen un exceso de población. Entonces está tomando la casa por cárcel, pero igual eso no los obliga a que les vuelvan a dar espacio de vivienda a todas estas poblaciones. Esto es una situación bastante compleja y las acciones que se están realizando no son muchas. ¿Por qué? Porque hay mucho informal que no es migrante, que es nacional, y se prioriza a los nacionales. Ese sería el aporte. Muchas gracias, Esperanza, por ese aporte. Mil disculpas, hace un momento se me fue el internet. Es otra de las realidades que ocurren en nuestro medio. A continuación, le damos paso a Edgar Galeano. Él es el representante de IMA, capítulo Ecuador.
Aló, no sé si me escuchan. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Sí, Edgar, te escuchamos. El coronavirus nos tiene un poco así medio desactualizados de la cuestión tecnológica. Decía que en primer lugar agradecer a Crea tu Espacio, me parece que esto es importante lo que están realizando y nosotros aplaudimos. Hemos convocado a algunos compañeros que están siguiendo en el Facebook en este momento. Desgraciadamente la cuestión del horario en Italia es la 1:38 de la mañana, es decir, tal vez si las próximas veces cambiamos un poquito el horario para que puedan participar de mejor manera. Igualmente decía un saludo a los panelistas, a los cuales conozco algunos, a Vladimir durante muchos años en este ajetreo migrante nos hemos cruzado. Bueno, yo quisiera referirme al tema de los ecuatorianos en Italia. Aproximadamente tenemos cerca de 90.000. Este dato está disminuyendo debido al número de ecuatorianos que se están volviendo italianos, pese a que son 4 años para la ciudadanía, pero en todo caso tenemos ya un número alto de ecuatorianos que se calcula alrededor del 10% de ecuatorianos están ya con nacionalidad italiana. Las leyes en Italia sobre la ciudadanía son muy duras, aparte de que nos piden 10 años de estar de residencia, se demora 4 años del trámite, bueno, cosas de que en Italia han sido así. El trabajo de los ecuatorianos básicamente se desarrolla en el trabajo doméstico, muchos de los cuales han preferido especializarse. En Italia hubo una especialización, los operadores sociosanitarios, es decir, son los badantes de ancianos. Y por último tenemos el servicio, es decir, hay servicios de limpieza, servicios de transportes, de todo lo que respecta a los ecuatorianos, digamos que están en Italia. Un dato muy interesante, somos una de las comunidades que más estudiantes tiene, estamos hablando cerca de un 25%, es decir, tenemos unos 20.000, más o menos de 20 a 25.000 menores que estudian en las universidades, en todos los niveles de la educación. Más o menos es la situación de los ecuatorianos en Italia. Menos mal en Italia existe el servicio sanitario universal, es decir, así sea la persona que no está regular, tiene acceso al servicio sanitario, es una de las cosas positivas de Italia. El porcentaje de no regulares en Italia de parte de ecuatorianos es muy bajo, es decir, porcentaje de menos del 2%, el 1%. Esa es la situación. En el tema del COVID, se está presionando a nivel de todas las organizaciones, inclusive se está ampliando a partidos políticos, porque esto tiene que votarlo el Congreso. Es decir, se está pidiendo se dice en Italia, se dice sanatoria, una regularización para todos. Según el gobierno, calcula de alrededor de 600.000 trabajadores que no están de manera regular. Entonces esperemos de que ¿No se escucha, Edgar? Edgar, no se te escucha, se perdió el audio. El audio. No sale. Y necesitan regularizar. Hola, ¿ya me escuchan? ¿Ya me escuchas, Vladimir? Sí. Eso, ahí con el dedo está bien. No sé hasta dónde avancé. Bueno, me refería a los datos. Estaba hablando del tema de los trabajadores migrantes agrícolas, que más o menos decía es igual a lo de España, es decir, necesitan urgente regularizar. Un dato de Alemania, que Alemania está dando los aviones para traer trabajadores de Bulgaria y de Rumanía.
Imagínense, esa es la situación real de Europa, es decir, necesita de manera urgente mano de obra agrícola. Regresando al tema de Italia, desgraciadamente yo puedo decir, no sé si le conocían, uno de nuestros compañeros falleció en Milán. Milán es la zona de la Lombardía donde está altísimo el tema. El compañero era conocido como Keiko, un empresario y un activista social, siempre estuvo activando, Luis Chaguay. Nadie pensaba que se iba a fallecer, no es que era tan alto, tan grande en edad, es decir, aproximadamente estaba como 55, 58, así más o menos la edad que tenemos con Vladimir, pero desgraciadamente falleció este compañero. No conocemos de otros tipos de fallecimientos. Lo que está sucediendo en Italia con el trabajo doméstico es de que están yendo a trabajar. Están yendo a trabajar, no han dejado de ir a trabajar. El tema de los ancianos, es decir, si cuidas ancianos, en esta situación tienes que tomar todas las precauciones, es decir, nuestros compañeros están en Italia, los que trabajan con ancianos, están cuidándoles, porque ese es su sustento también, es decir, tienen que trabajar cuidando a esos ancianos y manteniéndolos. La situación económica en Italia, en este momento es como en todos los países, tenemos un paro, es un paro general que hay. Menos mal en Italia pueden acceder los que están de manera regular, que son la mayoría, a los bonos. Es decir, hay un bono de 600 euros que ya les están dando, en el mes de marzo ya fue pagado y en abril de igual manera. Es decir, en Italia el Estado va a tener que cubrir las necesidades de los ciudadanos, así sean inmigrantes. Es decir, no hay mayor diferencia, esa es la ventaja. Lo que va a suceder es de que muchos van a perder el trabajo, y eso va a demorar. Pero como si la gente trabaja doméstico, garante y servicios, son sectores donde no va a haber mayor impacto. Indudablemente 2, 3 meses, no creo que más, se va a parar, porque no olvidemos que las remesas también vienen de Italia hacia nuestro Ecuador. Por otro lado, aproximadamente son 25.000 muertos en Italia, la mayoría, el 98% son ancianos. Quisiera pasar de inmediato a la cuestión de Ecuador. Debido a que la Alianza Internacional Migrante, nosotros, digamos, trabajamos en temas de movilidad humana, no solo con inmigrantes, sino en Ecuador estamos tratando de hacer un solo frente con migrantes retornados, con inmigrantes venezolanos y con refugiados colombianos. La situación de los inmigrantes venezolanos es efectivamente de guerra. Este es el término que tenemos que usar con la situación de los compañeros venezolanos. Desgraciadamente, el tema de movilizarse, lo que hemos podido hacerlo es en Internet. Aquí en el Valle de los Chillos ha habido una autogestión, y eso estamos nosotros tratando de que la gente se organice, se mueva, porque la ayuda, por ejemplo, aquí en el Valle de los Chillos, está muy limitada hacia los inmigrantes venezolanos. Y lo más triste es que hay niños. Entonces, lo que hemos logrado hacer es, pedimos una donación a alguien y nos vino trayendo medio carro de verde. O sea, hay actitudes de la gente que son muy humanitarias, que son muy, muy generosas. Entonces vinieron trayendo verde con naranja. Hemos pedido ayudas financieras y estamos comprando en los supermercados paquetes de 8, de 9, de 10 dólares tratando de solucionar. No hay una ayuda directamente del Estado. Los límites son muy grandes para esta gente. Desgraciadamente nos tocó acompañar esta semana, digo acompañar en el sentido del WhatsApp. 20 venezolanos se fueron a pie desde Quito hasta Rumichaca. Les rogamos, hemos hablado, hicimos que se hablara, porque había niños y 20 se fueron. Lo que hemos hecho es, con la relación con ellos mismos, es decir, les esperaron en Cayambe, les
esperaron en Ibarra, les esperaron en San Gabriel, un poco para ver la situación. Menos mal no es la mayoría, pero cuando hay estos casos, lo único que hemos logrado hacer es solidaridad entre los mismos sectores, es decir, que se den las manos y poder cruzar, digamos, la solidaridad. La situación de los venezolanos son 120.000 a nivel regular. Esos datos los dio la Cancillería. Yo, digamos, trabajé hasta el mes de septiembre en Cancillería, por eso tengo un conocimiento de lo que, digamos, está sucediendo con el proceso de regularización. Se equivocaron en la regularización. La mayoría de personas no tenía pasaporte, no tiene pasaporte. La gente entró con tarjetas andinas y el número de regularizados será muy bajo por esa razón. Se le ha pedido, yo personalmente he pedido, he mandado cartas diciendo que se amplíe la regularización, a las personas que no tienen pasaporte, es decir, a quien entró con tarjeta andina. Bueno, la cuestión de los ciudadanos venezolanos es dura, definitivamente es dura, pero la solidaridad de los ecuatorianos a nivel barrial, yo conozco, digamos, aquí en el Valle hay mucha solidaridad y no se está dejando morir de hambre a esas criaturas, porque la migración venezolana tiene eso, son jóvenes, y más que todo son niños, hay cantidades industriales de niños. Para ir concluyendo, el problema de los desalojos de las viviendas. Se ha logrado en ese sentido, una parte de la Organización Migrante Universal, que es una de las organizaciones de los venezolanos, ha puesto a disposición un número de abogados. El problema es que los migrantes venezolanos no conocen que el dueño de casa no te puede votar y tienen el miedo que se llaman a la policía. Lo que nosotros les decimos es, díganle que le llamen a la policía. Entonces, no hay los desalojos en lo que se refiere a la cuestión de la vivienda. En salud conocemos la situación de nuestro país en salud. Lo que hay bastante, y conozco en estos datos de médicos venezolanos y enfermeros venezolanos, bastantes aquí en el sistema sanitario, están dando una mano aparte de todos los de estos, es decir, ellos le ponen un poco más de fuerza al tema, ¿no? Esta es más o menos la situación. Nos cogió desprevenidos a todos. No se siente la presencia, por ejemplo, de ACNUR en esto, es decir, al menos aquí en el Valle, en ciertas zonas, en Quito, si no fuera a nivel de lo que está haciéndose desde la prefectura o se está haciendo desde la alcaldía, es decir, no existiera una ayuda de manera directa. Esta es más o menos la situación a nivel mundial. Nosotros tenemos información de Malasia, de Hong Kong, con temas gravísimos de trabajadores domésticos. La presidenta de IMA trabaja en Hong Kong, es una migrante de Malasia y es una persona que trabaja de doméstica. Pues conocemos de manera directa lo que está sucediendo con los migrantes. Esta es la situación en que les puedo decir de las informaciones que tenemos. Muchas gracias. Franklin, si podría prender el micrófono, está apagado. Perfecto, disculpen el inconveniente. Agradecemos a los participantes que han expuesto cada uno su visión, dar paso a las preguntas. Cada panelista va a tener unos minutos para poder responder a las preguntas. Nuestra compañera René Rueda, después de darles un saludo, manifiesta qué es lo que sucede con las empleadas domésticas. Habla del caso de Ecuador, que anteriormente trabajaban 8 horas. Actualmente trabajan únicamente 4 horas
y los empleadores le descuentan las 4 horas que no están laborando por la situación del toque de queda. Y enfatiza, ¿está sucediendo esto en otros lugares del mundo? Nuestra compañera Jennifer pregunta, nosotros estamos en nuestras casas toda la cuaresma y no hemos podido pagar el arriendo y el dueño nos está cobrando. ¿Qué podemos hacer? Estas preguntas es para todos, ¿no? Se puede visibilizar cómo se está manejando el tema del coronavirus en otros países. Una pregunta directa para Esperanza. Si nosotros queremos retornar a Colombia, ¿qué tenemos que hacer y qué peligro hay al volver allá? Unas preguntas para todos. Hay que agregar el tema de preguntas sobre derechos, nos dicen, ¿no? Derechos básicos como vivienda, educación social, empleo, el apoyo productivo al tema de regularización. Si las personas en movilidad humana estamos en mayor riesgo ante la situación de la pandemia, ¿qué va a pasar luego de ella? La situación del aumento de desplazamientos, tránsito y retorno de la población migrante venezolana a Colombia y los ecuatorianos que intentan regresar al Ecuador. ¿Qué va a suceder con ellos? Las preguntas están para todos, así es que empezamos con el mismo orden que habíamos iniciado las presentaciones. Adelante, Vladimir Pascuel. Bueno, gracias amigos, creo que vamos pues a salir con temas súper interesantes, pues la realidad de los Estados Unidos, de Ecuador, de Colombia, de Italia, de España, pues nada, nosotros aquí en España desconocemos la temática, más bien ahí Edgar a lo mejor el que está en Ecuador pues podrá dibujar mejor la situación de las mujeres del servicio doméstico. ¿Qué pasa aquí en España? Aquí las mujeres del servicio doméstico igual, ¿no? Muchas de ellas han sido quizás despedidas por el temor de, como algunas, sobre todo las que estaban trabajando por horas, pero en cambio las mujeres internas sí, en cambio han terminado recluyéndose, haciendo la cuarentena con la persona o la familia con la que cuidan. Entonces se está trabajando desde allí, ¿no? Respecto de la situación del arriendo, aquí también se ha establecido un periodo de moratoria para las personas pues, que están viviendo de alquiler, de tal manera que, pues, que nadie va a ser despedido, igual que la normativa que se ha aplicado en Ecuador, pues que es una normativa igual que se aplicó en Italia y en España, pues y que se está llevando a cabo y también que se ha copiado pues varias de estas políticas en los países de Latinoamérica. ¿Cómo se está manejando el tema del coronavirus en España? Pues sí, en España, igual que lo ha manifestado Edgar, aquí la salud pública es gratuita y creo que ese es un gran bien, una gran fortaleza del Estado que permite atender, pues y se atiende a todas las personas sin distinción, tengan o no tengan residencia legal, sean o no sean españoles, pues para todos se está atendiendo. Y creo que es una enfermedad nueva, es una enfermedad que no sabemos cómo es, sus síntomas, su realidad, lo que ataca, pues es nuevo y por lo tanto varios países pues han ido a veces acertando y otras veces no. Por ejemplo, sí, en la cuestión del confinamiento, es verdad que hoy mismo todo el mundo se pregunta, ¿y si hubiésemos empezado mejor el confinamiento antes, si hubiese parado el virus más rápido? Pues posiblemente sí, pero también frente al desconocimiento los gobiernos han ido aplicando pues lo que han ido viendo en China y lo que han ido viendo en Italia, que son los primeros países pues con los que se han ido pues manifestando o han ido poniendo sobre la mesa pues sus protocolos de cómo frenar la situación del coronavirus. Pues sí, en estas situaciones de acertar y otras veces no. Por ejemplo, ayer el gobierno
decía, bueno, vamos a dar permiso para que salgan los menores, pero que vayan con una persona mayor, pero que vayan solo a comprar a la farmacia o comprar al supermercado. Y toda la gente pues se puso las manos en la cabeza. ¿Cómo puede ser posible? Y ha terminado el gobierno rectificando porque un niño necesita salir. Entonces ha dicho, pues bueno, vamos a que salga con una persona mayor a pasear, a dar una vuelta. Pero también, ¿y qué pasa con aquellos padres de familia que tienen 2, 3 hijos menores? Y entonces, claro, ahí se están planteando, como les digo, es complicado porque cada familia es una realidad y responder de forma unitaria las realidades individuales pues está siendo complicado. Pero creo que así se está haciendo bastante acertado desde aquí de España, a pesar de que el número de fallecimientos superamos los 20.000, está siendo muy difícil, pues, pero se está saliendo adelante y esperemos que la política se vaya empleando. Luego sobre los derechos a la educación, sí, esos derechos están siendo vulnerables en algunos estados y en algunos países y en otros, pues sí, la población migrante es la más vulnerable, la que está teniendo más difícil el acceso a estos servicios, el que se le proteja y sí creo que aquí las organizaciones sociales tenemos muchísimo que trabajar con los gobiernos para decirles que se les proteja estos derechos de empleo, de educación, de vivienda a estas familias. Lo malo es que al no ser ciudadanos de ese país, pues como que no son nuestros. Y entonces, por lo tanto, pues lo que tenemos que ir es a los derechos universales, derechos humanos, pues de protección de las personas. Y es lo que estamos haciendo desde las asociaciones, son la Asociación Rumiñahui aquí en España. Y con los inmigrantes, y con eso termino, perdona, porque me alargue, y con los que quieren retornar, pues sí, se les está facilitando, pero también, o sea, hoy mismo no hay vuelos desde Europa, está siendo muy complicado y está muy complicado el retorno desde Europa hacia Ecuador. Gracias. Gracias, Vladimir Pascuel. Le damos paso a Vladimir Quito con las mismas preguntas. Perfecto. Bueno, en cuanto al tema de las empleadas domésticas que nos comentaban en la pregunta, en el comentario, igual de la misma manera acá se ha establecido justamente solamente los empleos esenciales y los negocios esenciales tienen la disponibilidad de abrir y seguir en funciones, ¿no? Con respecto a las personas empleadas domésticas, pues ya de acuerdo digamos, a la persona, a la familia con la que están trabajando. Mas, sin embargo, es importante recalcar que hay lugares en los que ellas obviamente ya están a tiempo completo, viven dentro de las casas, pues que se han quedado justamente refugiadas en esos sectores hasta lo que sabemos. En sí, el porcentaje más alto, les comento acá en New Jersey, de los trabajos más enfocados son el tema de la construcción y el tema de uñas, por ejemplo. Tema de uñas de mucha gente de Cañar, del austro ecuatoriano. Tenemos varias mujeres que trabajan en este sector y ese sector sí se ha visto bastante afectado. El tema de la construcción también es un sector bastante fuerte, no solamente trabajadores de la construcción, sino también empresas, compañías que han creado nuestros compatriotas ecuatorianos acá, a pesar de no tener documentos, sí lo pueden hacer y se han creado esas compañías y al momento han tenido que suspender funciones justamente por este tema de la pandemia que estamos viviendo en este sentido acá en los Estados Unidos también. Con respecto al arriendo, se han tomado las mismas políticas que se están estableciendo en los diferentes países. Aquí en el estado de New Jersey, el gobernador estableció justamente una orden ejecutiva en la que se indica que no se puede desalojar a ninguna persona en estos momentos y se da un periodo de tiempo de 3 meses, por lo menos que no, si la persona no puede, no tiene las condiciones de pagar su arriendo, pues disculparle o esperarle hasta que volvamos nuevamente a la normalidad. Esto no quiere decir que la persona obviamente no va a pagar estos 3 meses de arriendo, sino más sin embargo, si la persona tiene tal vez la posibilidad de seguir pagando, pues lo hará, porque al final del día, después de los 3 meses, pues tendrá que ir pagando y acordando con la persona de donde arrienda los pagos, agregándole el tema de las mensualidades de los 3 meses. Entonces, eso es lo que se ha establecido aquí en New Jersey. Algo bastante interesante es que acá, por ejemplo, no ha habido un tema de restricción a la movilidad de las personas en el estado de New Jersey, en Nueva York y
Érico. Se recomienda, obviamente, que no salgan por cosas innecesarias, pero lo que sí se recomienda es de que las personas utilicen la mascarilla y tengan un distanciamiento social de por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Entonces, eso en este sentido han sido las políticas que se han establecido aquí en el área triestatal. Y con respecto a las personas que intentan regresar al Ecuador, pues todos sabemos, en el momento actual entiendo que están trabajando y coordinando justamente los vuelos para los retornos, y es importante que pues cada ciudadano que está en diferentes estados pueda contactarse directamente con sus consulados. Están habilitadas líneas de emergencias, cada consulado tiene un manual inclusive en este sentido, entonces sería importante de que se contacten directamente para que estén actualizados en información, en la reapertura y sobre todo por mecanismos y información oficial. Algo que hemos aprendido nosotros, y entiendo que en los diferentes países donde están ustedes también habrá esto de la desinformación. Hay información falsa, hay personas que se están aprovechando de esta situación, inclusive diciéndoles que, bueno, esto puede ser una oportunidad para arreglar tus documentos. Hay abogados que se han prestado para eso. Entonces, hay una desinformación bastante fuerte con la que tenemos que luchar justamente las organizaciones sociales, porque de nosotros depende que la persona tenga que llevarse la información adecuada, tenga que llevarse la información en el idioma adecuado, porque algo que también vemos acá, el obstáculo que tenemos en los Estados Unidos es el tema del idioma también. Muchas de las restricciones, normativas, regulaciones son emitidas en inglés. Entonces tenemos poblaciones inclusive quichua hablantes. Entonces necesitamos, ahora vamos viendo las necesidades que existen en nuestra comunidad. Vemos que necesitamos transformar y sobre todo esta lección que vamos aprendiendo de ahora es de que en la comunidad donde nosotros estamos tenemos que ser más partícipes, más activos y sobre todo impulsar inclusive a nuestra misma comunidad para que esté en los lugares que nos representen, para que puedan implementar políticas en el tema del idioma, en el tema del acceso a la educación, en el tema de la salud. Entonces, eso les puedo comentar en cuanto a acá al sector donde nosotros estamos. Gracias, Vladimir Quito. A continuación, le damos el espacio a Esperanza Hobbs. Gracias, Franklin, muy amable. Bueno, primero me voy a referir a lo general y luego a una pregunta que en particular me hicieron. En cuanto a lo general, justamente en cuanto a los arriendos, estamos igual, como bien hablaba. Para Colombia, el decreto que sacó la presidencia es el decreto 579 del 15 de abril del 2020. Ahí está que no se pueden desalojar, ahí está cómo se tienen que hacer los acuerdos entre arrendador y arrendatario, está perfecto, pero es más difícil de aplicar cuando es gente que paga diario. O sea, es como hoteles pensión, donde yo pago el diario, 10.000 pesos o 15.000 pesos. Entonces, en Bogotá, la alcaldesa está respaldando la Secretaría de Gobierno a esas personas. O sea, se puede dirigir a la alcaldesa. Y en casi todos los municipios del país, el gobierno municipal o el gobierno local está respondiendo y acompañando a esos del paga diario. A los otros el decreto 579 los cubre, no hay ningún problema y eso los apoya. Tendrán que pagar, como bien decía Vladimir Quito, cuando pase el tiempo van a tener que ir pagando poco a poco sin intereses, porque el decreto también dice claramente que no se pueden cobrar intereses, no es justo, ¿no? Sino que tienen que hacer acuerdos entre arrendador y arrendatario en procesos de conciliación, en acuerdos de conciliación. Bien, en cuanto a las trabajadoras y trabajadores del hogar, digamos que aquí están pudiendo salir los que cuidan ancianos, o sea, son más que tengan trabajo terapéutico que trabajadores del hogar. El resto están confinados. En Colombia, el confinamiento, si a alguien lo topan en la calle el día que no es, tienes posibilidad de salir según pico y placa en algunas ciudades o según pico y género en Bogotá. Pico y género quiere decir los hombres salen en número impar, las mujeres en número par y los transgénero según el género que consideren salen o en masculino o en femenino o en par o en impar. En el resto del país salen de acuerdo con el número que culmina la cédula. Entonces hay que estar pendiente en cada ciudad a la que se va a mover uno, cómo sale. Pero no hay tránsito por las carreteras.
Entonces no es factible que se puedan desplazar de un lado al otro. Y ahí va mi respuesta a las personas que preguntaban que quieren retornar a Colombia. Primero tienen que pensar si han sido víctimas de la violencia y están en situación de refugio. Es mucho más complejo ahora que antes la posibilidad de retorno. Porque, digamos, el acuerdo de paz que se firmó está firmado, pero hay grupos armados en todas las regiones donde estuvieron antes los grupos armados. Solo que ahora son nuevos grupos armados, nuevos grupos de paramilitares y la guerrilla disidente. Entonces, por ese lado, más la situación de que no hay en este momento posibilidad de desplazamiento de una ciudad a otra, en este momento es imposible pensar. O sea, no se los van a permitir, se van a tener que quedar en Ipiales y hasta ahí llegan en confinamiento. Y entonces eso tiene sus implicaciones, porque ¿dónde van a quedarse? Pasado el proceso de la pandemia, es probable que lo puedan hacer, pero tienen que tener en cuenta todos estos elementos, porque a dónde van a retornar y en qué situación de paz real está la zona donde van a retornar. Con mucho gusto, después esta persona le pueden dar mis datos, se puede contactar conmigo para que me diga a qué sitio va a ser y demás, y yo puedo apoyarle con las personas o con los grupos o instituciones a las que pretendan regresar. Y se está apoyando también a la población otavaleña que quiera regresar a Ecuador. Sin embargo, ellos en este momento no tienen interés de regresar. O sea, prefieren estar en situaciones de confinamiento y con dificultades. Creo que los otavaleños, no sé, ustedes me dirán, tienen muy buen trabajo de ahorro. Entonces tienen sus ahorros para este momento difícil y prefieren aguantar en Colombia antes de retornar, ya que ellos viven fundamentalmente del comercio, de los textiles ecuatorianos y de todo lo que son artesanías y demás aquí en Colombia. Así que en Ecuador no tendrían la opción que podrían tener en Colombia una vez pase el proceso de la pandemia y toda esta situación legislativa. Gracias, Esperanza. A continuación damos paso a Edgar Galeano. Muchas gracias. Yo creo que de lo que estamos viendo, la preocupación de todas las personas es el tema del trabajo y de la vivienda. En lo que respecta a la cuestión del trabajo, pese a que ha habido intenciones de parte del gobierno de querer normar lo que va a suceder con el coronavirus, lo único que existen son las 500 denuncias que ha habido por parte de trabajadores a los empleadores que les han desalojado de su trabajo. Es decir, eso es más o menos la situación. Pero legalmente no hay, en específico, que sea fuerza mayor el coronavirus. Es decir, legalmente es peleable la situación. Es decir, se puede con abogados ir a pelear. Es decir, si una empresa ya te mandó del trabajo, te puedes pelear, porque no está considerado el coronavirus una fuerza mayor. Si no hay una claridad todavía en lo que respecta a esto. A nivel del trabajo doméstico, yo creo que hay empleadores y hay empleadores, en definitiva. Es decir, hay familias que tienen una compañera trabajando de doméstica que logran pagarle. Si no podemos entrar en exigencia en ese sentido. ¿Sí? Yo creo que hay que diferenciar quién tienes de empleador. En relación al trabajo, permítanme dar una opinión como alguna vez aquí en el país cuando asesoré un poco a la Federación Metalúrgica. El problema fundamental de lo que se viene actualmente es defender la fuente de trabajo. Es decir, yo creo que lo fundamental en este momento se vuelve llamar a toda la gente a defender su fuerza de trabajo y tener acuerdos con el empleador precisamente para mantener la fuerza de trabajo. Yo creo que ahí está la visión de lo que significa defender los derechos. Indudablemente que no vamos a acceder a ciertos tipos de trabajo o algo por el estilo, pero lo fundamental es defender la fuerza de trabajo. Y por otro lado, el tema de la vivienda.
Igual en el tema de la vivienda, si bien es cierto de parte del gobierno envió la asamblea, ¿no? El tema de la vivienda, no ha aprobado la asamblea, ¿no? Sí, pero no creo que haya un juez en estos momentos que desaloje, se apruebe un desalojo, ¿no? En estos momentos no. Lo que hay que hacer es exigir los derechos por un lado y por otro lado ponernos de acuerdo con el dueño de la casa. Porque de igual manera, por ejemplo, hay gente que vive del arriendo, un par de ancianos viven del arriendo de un local, de un cuarto, es decir, entender el problema y ponernos, porque tampoco, porque si dejamos ese cuarto, esa vivienda, no es de que ellos van a encontrar a alguien que vaya a vivir, pese a que la cantidad de inmigrantes venezolanos estábamos. El tema de la pregunta concreta de las 4 horas. Yo creo que esa persona tiene que hablar con su empleador, ponerse de acuerdo. ¿Sí? Vayamos a defender la fuente de trabajo, que es lo que nos obliga prácticamente a hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y cada país va a tener, de hecho, su cuestión específica. Eso serían mis opiniones respecto a las preguntas. Gracias a los panelistas por sus aportes. Queremos también dar gracias a quienes nos han puesto sus preguntas a través del chat de Crea tu Espacio. Y también les pedimos que nos pongan en el chat de Crea tu Espacio algunas sugerencias para futuros programas de Crea tu Espacio en torno a lo que nos vamos a ver enfrentados ante el coronavirus y después del coronavirus dentro de los procesos migratorios. Gracias nuevamente a los ponentes por despejar estas dudas de quienes se han sumado a este primer foro. Deseamos que nuestros panelistas puedan dar su opinión en base a la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el futuro de las migraciones en un mundo frente al coronavirus y post-coronavirus? Para ello tendremos 2 minutos para que cada panelista pueda responder a la pregunta. Iniciamos con Vladimir. Bueno, hay un futuro ahí bastante incierto, ¿no? Muy complicado porque no sabemos cuál va a ser el desarrollo y la situación final de esta pandemia. Esperemos que no haya un rebrote y desde allí decir que, bueno, Europa, lo que ya se decía también por algún panelista, pues necesita mano de obra. Estábamos inclusive hablando con un empresario de la COAG del sector de Murcia, decía es que necesitamos traer gente que nos ayude a cultivar las flores acá. Y estábamos organizando pues para pedir al gobierno ecuatoriano que empiece a hacer igual que se hizo hace años pues para traer gente, pero hoy por hoy nada. En el futuro muy complicado, hoy mismo digamos, España tiene un alto paro de trabajadores y vemos que mientras no exista no se absorba esa gente, no empiece nuevamente a trabajar y disminuyamos el nivel de paro de los que están aquí, pues muy complicado. Yo creo que va a ser un tiempo de esperar y de ver cómo se va desarrollando. Después también que las aerolíneas han dejado de volar y esta es una gran dificultad pues de llegar a Europa. Desde ese es lo que vemos el futuro, vemos un futuro bastante difícil, muy complicado y mismo los estados no tienen dinero para primero sanar estas situaciones de necesidades vitales y creo que también los empresarios están en una situación bastante complicada. Los autónomos, los pequeños empresarios, pues están hoy mismo cerrados y están perdiendo millones de millones y no tienen dinero para pagar también el arriendo, la luz, el agua, los impuestos. Y entonces creo que hay que analizar bastante detenidamente, creo que los trabajadores lo están pasando fatal, los empresarios es verdad tienen un colchón, los más vulnerables son los trabajadores, pues y creo que hay que trabajar en unas propuestas de un win-win en donde todo el mundo gane. Gracias, Vladimir Pascual. Damos paso a Vladimir Quito. Bueno, en el tema de qué es lo que va a suceder con las migraciones, justamente es un tema, como decía mi colega Vladimir,
es un tema incierto, pero ya vemos políticas que se están implementando y que justamente se está viendo que las políticas están siendo en protección a los ciudadanos de cada país. Es decir, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos sabemos que ya la administración federal está proponiendo el tema del cierre temporal de migración aquí en los Estados Unidos. Es decir, que las personas que hayan ingresado en un proceso de solicitar a un familiar o ingresar algún tipo de documentos para regularizarse, pues quedará ahí en stand-by. Entonces, esto provoca que obviamente nuestras comunidades corren el riesgo de no poder regularizarse o corren el riesgo inclusive de que se implementen nuevas políticas que no les permitan una regularización a nuestros compatriotas. Entonces, en sí, obviamente, cada país va a aplicar este tema de nacionalismo, que primero van a ser sus connacionales y luego, obviamente, irán el tema de los migrantes. Pero también es importante recalcar que hay estados, por ejemplo, en California, donde gran parte de la mano de obra son latinos, son personas latinas que están ahí y muchos de ellos inclusive sin documentos. Entonces, es importante y se ve reflejado, o sea, que el aporte que hace nuestra comunidad en cada uno de los estados es económicamente es bastante grande. Ustedes verán que aquí en varios estados están implementando justamente fondos para poder ayudar a los negocios de latinos, a las personas latinas en los diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque obviamente hay un alto número de negocios, emprendimientos, negocios pequeños que han surgido de las comunidades latinas y sobre todo en New Jersey, Nueva York, la comunidad ecuatoriana tiene estas empresas, tienen empresas de construcción, tienen restaurantes, tienen salones de belleza, que esto aporta de una manera grande y que justamente eran en los últimos días los reclamos que tenían en varias organizaciones pro migrantes que decían que por qué Nueva York no tiene un fondo que también sea aprobado para las comunidades sin documentos. Es justamente por esto, porque la mayor cantidad de población latina que se encuentra radicada en estos 3 estados ha contribuido de una manera grande. Inclusive hay personas que aportan con su número, pagan sus impuestos, están al día, pese a no tener documentos, pero no reciben los beneficios. No reciben los beneficios como el tema de un acceso a la salud, el tema de aplicar a una beca si uno de sus hijos va a entrar a la universidad. Entonces, creo que vamos a ver un tema de migraciones bastante afectada. Nuestras comunidades latinas obviamente van a ser las más afectadas. Hay compatriotas, he escuchado varios compatriotas que quieren ya regresar inclusive a su país. Están en ese proceso porque sienten que ya no tienen la protección, ahora ya no hay la oportunidad inclusive de un trabajo. O sea, van a sufrir la misma situación que estamos viviendo en algunos países de Latinoamérica, la van a sufrir también acá. Entonces, yo creo que es importante ahora ver ese liderazgo que vamos a tener inclusive de las autoridades locales en las implementaciones de políticas que no afecten a nuestras comunidades aquí en el exterior. Entonces, esperemos y anhelo que las políticas que se implementen sean también incluidas nuestra comunidad latina, nuestra comunidad migrante, porque sabemos que en conjunto este país se formó de migrantes y eso es lo que le sacó a flote a cualquier nación. La comunidad migrante siempre será un aporte en todo sentido, económico, social y político. Gracias, Vladimir Quito. A continuación le escuchamos a Esperanza Hobbs. Vladimir, me encanta ese optimismo tan maravilloso y ese planteamiento que tú haces. Yo no sé, no soy tan optimista. Me acuerdo de Zygmunt Bauman y su texto Extraños llaman a la puerta. Digamos que este tipo de procesos que estamos viviendo actualmente saca lo mejor y lo peor de la humanidad. Entonces, lo mejor, hay gente que está en una reflexión de, caramba, este pobre ciudadano que es migrante, está sin nada, no tiene un techo, está en la informalidad, hay que apoyar que sobreviva y que tenga alguna posibilidad en mi localidad, en mi región, donde yo esté. Pero por otro lado, y de eso se han encargado los medios de comunicación, de la población que más ha sufrido del coronavirus son los latinos, los afrodescendientes, los indígenas, o sea, como, digamos, estigmatizando una población específica. Y entonces la postura de algunos es,
hay que controlar, ojalá, porque como esto del COVID no se sabe muy bien, puede volver otro brote, es probable que si en esas comunidades es que se presenta la mayor problemática, es mejor estar alejados de esas comunidades. Ahora, claramente los nacionalismos empiezan a surgir desde la economía misma. No viajes a otro país, gasta tu dinero para recuperar el turismo de tu país. Y otros pequeños elementos que empiezan a, digamos, a topar elementos de los derechos humanos que yo no me siento tan optimista. Me encanta escucharlos y verlos tan optimistas. Yo no me siento tanto. Siento que va a ser un poco más compleja la situación de los migrantes después de que antes de. Gracias, Esperanza, por tu aporte. A continuación le damos paso a Edgar Galeano. Bueno, yo soy de los optimistas, porque menos mala, digamos, la migración en el mundo. Si bien es cierto, Trump acabó de decir en estos días, se va a suspender la migración. Una migrante de Italia me llama y me dice, ¿qué? ¿Trump tiene el botoncito para parar la migración? Que él decretó ya que no haya migración. Entonces no creo que la situación sea esa. Yo creo que efectivamente hay una necesidad de trabajadores migrantes. Yo me voy a referir a de Italia. La población superior a 65 años en Italia está aumentando, ya está llegando a las 2/3 partes. Es decir, esos países necesitan de mano de obra. Entonces tenemos una ventaja en lo que respecta a la demanda de mano de obra. Sí existe una demanda en esos países. ¿Sí? Y lo que se está viendo en este coronavirus, ¿no? La mayor parte de fallecidos son personas de más de 85 años. En población como Italia, por ejemplo, como la misma Alemania. Entonces, desde el punto de vista de la perspectiva de la migración, yo creo que no se va a poder detener este proceso. Indudablemente irán cambiando ciertas cosas, pero no creo que se pueda detener este flujo migratorio, porque además en los países esto va a afectar, va a haber crisis económica, entonces va a haber las personas la posibilidad de salir del país. Yo en esto no sé si tengamos la fuerza, pero al menos estamos haciendo intentos de que a los tratados de libre comercio que existen entre los países, nosotros seamos capaces de poner los tratados de libre trabajo. Es decir, pongamos propuestas, no solo digamos el no, 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 no. Sí, tiene que haber tratados de libre trabajo entre los países para que se mejoren los derechos de los trabajadores. Hasta el momento han habido a nivel mundial dos convenciones internacionales para defender los derechos de los trabajadores migrantes. La una fue de 1975, que eso lo pueden encontrar los documentos en la OIT, y la otra es la que hubo en 1990, es decir, la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias. Pero desgraciadamente estos dos convenios no han sido firmados por los países donde los ecuatorianos nos hemos ido. Por ejemplo, Italia no ha firmado, España tampoco. Entonces, sí es necesario que nosotros veamos como una posibilidad y una perspectiva positiva. Es decir, alguna vez decíamos, conversando con Vladimir en algunas reuniones, es decir, ¿qué pasaría a esos países si los migrantes decidieran retornar a sus países? Italia tiene 5 millones de trabajadores migrantes, no, que cuidan ancianos, que hacen labores, trabajadores agrícolas, hay la cantidad de personas que trabajan en el sector de la construcción. Es decir, yo soy de aquellos que le veo la migración desde un punto de vista positivo. Esos países quebrarían en el momento en que los migrantes retornaran. Entonces, esa fuerza moral es la que tenemos que tener nosotros. Cuando tenemos aquí inmigración venezolana, yo creo que son cerca de 10,000, escúchenme bien, 10,000
departamentos o cuartos que se están arrendando a los venezolanos, a ese número que legalmente son 120,000, pero se calcula unos 200,000. Sí es la migración un recurso, sí es, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que esas personas tenían como para poder pagar el arriendo. Hoy no lo van a tener y tienen que cubrir sus necesidades igual de salud, de arriendo y de trabajo. Esa yo creo que es la perspectiva y hay que verle las cosas desde el punto de vista positivo. Porque los trabajadores migrantes, nosotros como IMA tenemos un eslogan a nivel mundial. Los trabajadores migrantes no somos delincuentes, somos trabajadores internacionales. Yo creo que por ahí está la solución a las cosas. Muchas gracias. Gracias, Edgar, por tus aportes. Gracias también a los panelistas por dar estas pinceladas para tratar de vislumbrar el futuro de las migraciones. Deseamos cerrar este primer foro con una frase, con un pensamiento de cada uno de los panelistas. Iniciamos, como siempre, con Vladimir Pascual. Yo creo que la cuestión es que yo diría que hay salida, hay esperanza, pero hay salida y esperanza cuando hay amor y haya generosidad y hay esta situación de ver al otro como una persona digna que necesita el apoyo. Gracias, Vladimir. Nuestro compañero Vladimir Quito. Bueno, igual sabemos que estamos atravesando momentos difíciles en esta época, pero siempre tenemos que pensar de una manera positiva, reinventarnos de las cosas que vamos a hacer después de esto, aprovechar las oportunidades que tenemos de compartir, los que podemos estar con nuestra familia y no olvidarnos que también en estos momentos es donde debemos demostrar la solidaridad con nuestros compatriotas. Vuelvo a insistir, llamen a sus amigos, a gente que conozcan, denles una llamada de ánimo, sepan cómo está su estado de salud, que solamente así podremos saber que hemos aprendido la lección. Gracias, Vladimir. Continuamos con Esperanza Hobbs. Mi mensaje es que los niños, las niñas y los adolescentes migrantes, por encima de todo, son niños, niñas y adolescentes. Y por lo tanto, los adultos que estamos alrededor de ellos, sin importar de qué nacionalidad seamos, debemos protegerlos y garantizarles todos sus derechos. Gracias, Esperanza. Edgar Galeano, por favor. Yo creo que la palabra que hace falta y la que nosotros la hemos vivido como migrantes en carne propia se llama solidaridad. Yo creo que la palabra que tenemos que darle y convertirla en verbo es solidaridad. Es la única manera para solucionar los problemas. Gracias. Gracias. Los migrantes somos la esperanza de un mundo mejor. Humanizar los procesos migratorios y entrelazar lazos de fraternidad y de solidaridad es la tarea. Por parte de la Fundación Crea tu Espacio, deseo agradecer a nuestros expositores del día de hoy, a todos y todas quienes se conectaron y fueron parte de este primer foro. Es momento de que la sociedad civil y los colectivos que representan a las personas en movilidad humana empiecen a generar propuestas conjuntas y coordinadas que permitan el acceso a derechos y la sobrevivencia de cada uno en cada uno de los territorios, esperando que todos los estados cumplan su función de garantizar los derechos de todas las personas y familias de acuerdo como lo determina la Convención de los Derechos Humanos. Gracias nuevamente a todos y a todas y nos veremos en el próximo programa.